Imágenes urgentes desde Viena. Lo ocurrido el 7 de noviembre ya ha sido calificado como una masacre diplomática. Imaginen, el inmenso salón de conferencias de la OSCE, cientos de diplomáticos, decenas de cámaras de televisión. Todo estaba listo para la habitual ronda de retórica antirrusa. Acusaciones rutinarias, frases trilladas sobre la agresión rusa, el guión estándar que Occidente repite cientos de veces. Pero esta vez, algo no salió según lo planeado. Subió al estrado Kaja Kallas, quien para muchos en Rusia se ha convertido en un símbolo de la rusofobia europea moderna. Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ex primera ministra de Estonia. La misma que exigió incansablemente la destrucción económica de Rusia, que sin reparos calificó a los rusos de colectivamente culpables y que instó a confiscar los activos rusos para entregarlos a Ucrania. Comenzó a hablar de forma agresiva, segura, arrojando sobre Rusia todos los pecados posibles. La sala asentía servilmente. Las delegaciones occidentales aplaudían generosamente. Parecía que todo seguía estrictamente el guión previsto. Pero en esa misma sala estaba sentada María Zaharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, una mujer que ya se ha convertido en una leyenda de la diplomacia rusa. Cuando Kallas concluyó su discurso, lleno de odio manifiesto hacia Rusia, la sala se preparaba para los aplausos de rigor y el paso al siguiente punto del orden del día. Pero entonces ocurrió lo inesperado, Zaharova levantó la mano. El presidente, visiblemente desconcertado, no tenía previsto este giro en el programa. Sin embargo, negarse a un representante de Rusia en una conferencia tan importante como la OSCE era simplemente imposible. Señora Zaharova, por favor, dijo con voz insegura, dirigiéndose a ella. María Zaharova, tranquila y sin prisa, se acercó al estrado. Llevaba en las manos una delgada carpeta con documentos. En su rostro se dibujaba esa sonrisa ligera e irónica que tanto temen los periodistas y políticos occidentales. La sala enmudeció. Todos los presentes sintieron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y lo que se desarrolló en los siguientes 15 minutos sumió a la sala en un silencio absoluto. Ni gritos, ni histeria, ni emociones superfluas. Solo hechos. Zaharova comenzó a hablar, y con cada palabra pronunciada, las delegaciones occidentales palidecían visiblemente. Kallas apretaba los puños. Los periodistas se quedaron petrificados con la boca abierta, porque Zaharova estaba haciendo lo que mejor sabe. Destruía metódica, tranquila e implacablemente a su oponente con hechos. Desmontó cada acusación de Kallas, evidenció cada imprecisión, desveló cada manipulación. Y cuando terminó, en la sala no hubo aplausos ni una sola réplica. Solo un silencio atronador. Incluso los aliados de Kallas permanecían sentados, con la mirada baja, porque no tenían absolutamente nada que objetar. La propia Kallas estaba blanca como el papel, con los labios apretados. Acababa de ser destruida públicamente ante toda Europa. Los medios de comunicación europeos, muy probablemente, no mostrarán estas imágenes. Recortarán los momentos más duros, montarán una versión conveniente para ellos. Pero la verdad siempre se abre camino. Y hoy escucharán todo, palabra por palabra. Hecho por hecho. Como María Zaharova desmanteló con calma y método a la principal rusófoba de Europa. Observen atentamente, escuchen cada palabra, se sorprenderán. La conferencia comenzó a las 10 de la mañana. Discursos de apertura estándar, llamamientos a la paz, frases diplomáticas de rigor. Pero todos entendían perfectamente, lo principal comenzaría cuando ella hablara. Kaja Kallas, la figura más odiada por Rusia en Europa. En sus 2 años como primera ministra de Estonia, había logrado decir más calumnias sobre Rusia que todos los políticos bálticos juntos en 30 años. Y ahora era la alta representante de la UE, la principal diplomática de la Unión Europea, la voz de 27 países. Cuando la anunciaron, la parte occidental de la sala aplaudió. La oriental guardó silencio, esperando tensa. La audiencia enmudeció, expectante. Kallas subió al estrado. Alta, con el cabello rubio estrictamente recogido, vestida con un traje de negocios azul oscuro, con una expresión facial dura y completamente inexpresiva. Comenzó a hablar de inmediato, sin preámbulos. Colegas, nos hemos reunido aquí para debatir la seguridad en Europa,
pero llamemos a las cosas por su nombre. Callas hizo una breve y expresiva pausa. La principal amenaza para la seguridad en Europa es Rusia. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Callas continuó, elevando notablemente la voz. Rusia ha desatado una guerra de agresión contra el Estado soberano de Ucrania. Comenzó a enumerar sus acusaciones: Rusia anexionó Crimea. Rusia ocupó el Donbass. Rusia bombardea ciudades pacíficas. Rusia mata a niños, mujeres, ancianos. Callas golpeó con fuerza el atril con la palma de la mano, su voz sonó aún más decidida. Y debemos detener esto a cualquier precio. A continuación, pasó a presentar sus demandas. Europa debe duplicar la ayuda a Ucrania, con armas, dinero, sanciones contra Rusia. Callas elevó aún más la voz: debemos confiscar todos los activos rusos en Europa, que, por cierto, ascienden a 300.000 millones de dólares, y entregarlos a Ucrania. Continuó: debemos aislar completamente a Rusia económica, política y culturalmente. Callas casi gritaba, sus palabras sonaban como un ultimátum: ni comercio con Rusia, ni visados para los rusos, ni contactos. Recorrió la sala con la mirada y su discurso se volvió aún más acusatorio. Cada ruso debe sentir la responsabilidad por las acciones de su gobierno. Callas llevó su voz al máximo, sus palabras retumbaron en la sala: todos son culpables. Todos los que callan, los que no protestan, los que apoyan a Putin. Señaló con el dedo hacia la sala. Responsabilidad colectiva, eso es lo que debe haber. Luego, Callas pasó a establecer paralelismos históricos: Rusia siempre ha sido un agresor. Siempre ha amenazado a sus vecinos. Volvió a enumerar: la Unión Soviética ocupó los países bálticos. La Unión Soviética reprimió el levantamiento en Hungría. La Unión Soviética envió tanques a Checoslovaquia. La Unión Soviética invadió Afganistán. Callas elevó la voz, haciendo hincapié en sus palabras: Rusia es la heredera de este imperio del mal. La misma ideología, los mismos métodos. Continuó, como si resumiera: ¿y saben qué? Los rusos apoyan esta política. Entre el 70 y el 80% apoya la guerra. Callas gritaba, su discurso estaba impregnado de ira: no es solo Putin. Es todo el pueblo que durante siglos se ha acostumbrado al imperialismo. Luego pasó a las tesis finales: por lo tanto, Europa debe estar preparada para una larga lucha. Callas comenzó a exponer su plan de acción: primero, armar a Ucrania hasta los dientes hasta que gane. Segundo, asfixiar a Rusia con sanciones hasta que su economía colapse. Tercero, aislar a los rusos, que sientan el precio de la agresión. Cuarto, prepararse para una posible confrontación. Rusia podría atacar la OTAN. Callas terminó su discurso, su voz sonaba convencida: debemos estar listos para defender nuestros valores a cualquier precio. Se sentó. La parte occidental de la sala estalló en un estruendoso aplauso. Callas estaba sentada, satisfecha de sí misma, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Había dicho todo lo que quería: acusó, insultó, pidió el aislamiento, pero no sabía una cosa. En la sala estaba sentada María Zaharova, y ella lo había grabado todo. Tras el provocador discurso de Callas, lleno de acusaciones y odio, la sala quedó en silencio. Las delegaciones occidentales aplaudieron, expresando su apoyo. Callas estaba sentada, satisfecha, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Pero entonces María Zaharova levantó la mano. El presidente se desconcertó. Esto no estaba en el programa, pero negarse a un representante de Rusia era imposible. Señora Zaharova, dijo con voz insegura. Zaharova se levantó, despacio, con dignidad, y se dirigió tranquilamente al estrado. Llevaba en las manos una delgada carpeta con documentos. Su rostro estaba absolutamente imperturbable, y en sus labios se dibujaba una sonrisa ligera e irónica, la misma que tanto temen los periodistas occidentales en las ruedas de prensa. Trasladémonos a una de esas ruedas de prensa donde los periodistas occidentales, como se dice, experimentan cierto temor. Allí se desarrolló una escena que será recordada por mucho tiempo. Colocó la carpeta lentamente sobre el atril. Una mirada larga y penetrante hacia Callas. Un silencio que parecía resonar en cada rincón de la sala. Luego, una voz, tranquila pero claramente audible, penetró ese silencio.
Señora Callas, la he escuchado atentamente, dijo. Una pausa. Tensa, suspendida en el aire. ¿Y sabe lo que más me ha sorprendido? Zaharova abrió la carpeta sin prisa. Usted utilizó la frase, responsabilidad colectiva, en relación con los rusos. Y repitió esas palabras lentamente, separando cada una. Responsabilidad colectiva de todos los rusos por las acciones del gobierno. Zaharova volvió a mirar a Callas. Permítame mostrarle algo. Y entonces sacó el primer documento. Este es un extracto de un discurso de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. 1943. Comenzó a leer, y cada palabra resonó en la sala, cito, el pueblo judío es colectivamente responsable de las acciones de los bolcheviques judíos. Cada judío es culpable. Cada uno debe sentir las consecuencias. Levantó la cabeza, recorriendo con la mirada a los presentes. ¿Reconocen la lógica? Zaharova sacó un segundo documento, como si continuara una lección de historia. Alfred Rosenberg, principal ideólogo del nazismo, 1941. Sobre los eslavos. Y de nuevo resonaron palabras que hicieron estremecer a muchos, los pueblos eslavos son colectivamente responsables de la resistencia al orden germánico. Todos deben ser castigados, aislados, privados de derechos. La voz de Zaharova se hizo más fuerte, llena de indignación. Exactamente las mismas palabras que acaba de pronunciar sobre los rusos. Recorrió con la mirada toda la sala, como si se dirigiera a cada uno. La responsabilidad colectiva es un concepto nazi que se utilizó para justificar el genocidio. Zaharova comenzó a explicar, como si diseccionara una idea peligrosa. ¿Saben cómo funciona esta lógica? Muy sencillo. Y enumeró, paso a paso, todo este aterrador camino. Aquí está el paso 1, declaras a todo un pueblo colectivamente culpable. Paso 2, dices que cada representante de ese pueblo es responsable. Paso 3, los privas de derechos. Son culpables, no merecen derechos. Paso 4, los aíslas. Son peligrosos. Hay que aislarlos. Paso 5, los castigas. Son culpables. Tienen que pagar. Su voz se elevó de nuevo, llena de dolor y advertencia. ¿Y saben a qué llevó esto en los años 1930 y 40? Al Holocausto, al genocidio. Miró directamente a Callas, y en sus ojos se leía un reproche silencioso. Y ahora usted repite esa retórica. Palabra por palabra. Callas intentó objetar, levantándose de su asiento. Esto es completamente diferente. Yo no estoy incitando a... No me interrumpa. Todavía no he terminado, la voz de Zaharova sonó aún más autoritaria. Usted dijo, cada ruso debe sentir la responsabilidad. Todos los que callan son culpables. Responsabilidad colectiva. Zaharova sacó un documento moderno, pasando de la historia a nuestros días. Y ahora veamos qué se está haciendo ya sobre la base de esta retórica. Y comenzó a enumerar, como si expusiera las heridas de la actualidad. Deporte. A los deportistas rusos no se les permite participar en competiciones internacionales. No por dopaje, no por infracciones, sino por nacionalidad. Cultura. Músicos rusos son despedidos de orquestas. Gergiev fue despedido de la Filarmónica de Múnich. ¿Por qué? Por ser ruso. Educación. Estudiantes rusos son expulsados de universidades, se les retiran las becas. ¿Por qué? Por su pasaporte. Negocios. Se congelan las cuentas de empresarios rusos sin juicio, sin acusaciones, simplemente porque son rusos. Zaharova volvió a elevar la voz, y cada palabra suya golpeaba sin piedad. Esto se llama discriminación por motivos de nacionalidad. Miró a Callas, y en su mirada se leía una pregunta, dirigida no solo a ella, sino a todo el mundo. ¿Entiende lo que está haciendo? Está legitimando el racismo. Está legitimando el racismo. Estas palabras sonaron como una sentencia, pero lo más terrible, según Zaharova, reside en algo más profundo, la deshumanización. Explicó que, cuando se empieza a hablar de responsabilidad colectiva, la gente deja de ver personas.
En lugar de un individuo concreto, un estudiante, un músico, un deportista o un científico, solo se ve a un ruso y nada más. Este enfoque, subrayó Zaharova, es un mecanismo clásico de preparación para el genocidio. Para confirmar sus palabras, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sacó un documento de la ONU, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Citó el artículo 3, serán punibles los actos siguientes: el genocidio, la conspiración para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio. Zaharova, mirando a Callas, declaró directamente, sus llamamientos a la responsabilidad colectiva de todo un pueblo entran dentro de este artículo. Callas, levantándose de golpe, exclamó, ¿cómo se atreve a acusarme de incitación al genocidio? Zaharova, sin cambiar su tono glacial, respondió, no acuso, constato un hecho. Usted ha utilizado retórica nazi públicamente en una conferencia internacional. Elevó la voz, añadiendo, y si estas mismas palabras las hubiera dicho cualquier otro político sobre cualquier otro pueblo, lo habrían acusado inmediatamente de incitar al odio. Zaharova dio ejemplos contundentes. Imaginen si alguien dijera, todos los judíos son colectivamente responsables, sería un escándalo. Todos los musulmanes son colectivamente responsables, lo llamarían islamofobia. Todos los africanos son colectivamente responsables, eso es racismo puro. Pero cuando se trata de rusos, parece que todo está permitido. Zaharova, elevando la voz al máximo, exclamó, doble rasero. Concluyendo este bloque, se dirigió de nuevo a Callas. Señora Callas, usted se encuentra en el estrado como alta representante de la UE y utiliza retórica nazi. Tras una breve pero expresiva pausa, Zaharova añadió, ¿entiende en qué está convirtiendo a Europa? Tras semejante derrota en el tema de la responsabilidad colectiva, Callas permanecía sentada, ardiendo de ira, pero ya no había quien la detuviera. Se levantó de golpe, interrumpiendo a su oponente, basta. Basta de estas manipulaciones. Callas empezó a gritar, Rusia ha violado el derecho internacional, ha atacado a Ucrania y debe pagar. Golpeó con el puño la mesa, declarando, 300.000 millones de dólares en activos rusos están congelados en Europa, y debemos confiscarlos y entregárselos a Ucrania. Callas elevó la voz, esto es justo. Rusia está destruyendo Ucrania, que pague por la reconstrucción. Miró a Zaharova, afirmando, y ninguna de sus palabras sobre el respeto a la propiedad funcionará. El agresor no tiene derechos. Zaharova escuchaba con calma, sin que un solo músculo de su rostro se inmutara. Esperó a que Callas terminara y se levantó lentamente. Señora Callas, hablemos de la confiscación de activos rusos. Abriendo la carpeta, Zaharova continuó, usted dice 300.000 millones de dólares. Veamos qué es eso jurídicamente. Empezó a explicar, este dinero son las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia. No es dinero de Putin, es patrimonio nacional de Rusia. Zaharova señaló el documento, están depositados en bancos europeos en virtud de acuerdos internacionales sobre la inviolabilidad de los activos soberanos. Y, elevando la voz, preguntó, ¿y usted propone robarlos? Callas intentó objetar, no es un robo, es una compensación por. Zaharova interrumpió, es un robo según cualquier definición del derecho internacional. El silencio en la sala es tenso, la expectación aumenta. Zaharova, como una gran maestra, va colocando las piezas en el tablero, preparándose para el movimiento decisivo. Su voz suena tranquila, pero en ella ya se percibe una determinación férrea. Comienza su discurso, desgranando metódicamente los argumentos de sus oponentes y demostrando su inconsistencia. Veamos qué dicen los juristas europeos. No los rusos, los europeos, estas palabras, pronunciadas con una entonación especial, atraen de inmediato la atención. De la carpeta extrae un documento, conclusión del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea, marzo de 2024. Zaharova comienza a citar, y cada palabra suena como una sentencia. La confiscación de reservas soberanas de un tercer país contradice el principio de inmunidad soberana, consagrado en el derecho internacional. Tales acciones pueden ser declaradas ilegales por los tribunales internacionales. La voz de Zaharova se hace más fuerte, en ella se oye una indignación genuina, esto lo dicen sus propios juristas. Pero eso no es todo. El siguiente documento es su opinión de destacados expertos europeos en derecho internacional. Universidad de Lovaina, Bélgica.
Zaharova lo lee, y la sala enmudece. La confiscación de reservas soberanas sin una decisión de la Corte Internacional de Justicia crearía un precedente peligroso que socavaría todo el sistema financiero internacional. Mira directamente a Callas, y en sus ojos se lee un desafío. Sus propios expertos advierten, esto es una catástrofe. Zaharova pasa al análisis de las posibles consecuencias, y sus palabras dibujan un panorama inquietante. Pensemos qué ocurrirá si Europa confisca los activos rusos. Comienza a enumerar, y cada punto suena como una advertencia. Primero, cualquier país del mundo se preocupará por la seguridad de sus reservas en Europa, temiendo su incautación por motivos políticos. Segundo, se producirá una fuga masiva de capitales. China, India, los países árabes, América Latina, todos empezarán a retirar su dinero. Tercero, el sistema financiero europeo, basado en la confianza, se derrumbará, ya que esta confianza quedará irremediablemente destruida. Pero esto no es todo. La voz de Zaharova se hace aún más fuerte, en ella se oye una amenaza apenas disimulada. Cuarto, Rusia responderá. Nosotros también tenemos activos occidentales, fábricas, bienes inmuebles, inversiones por cientos de miles de millones. Explica el principio de la respuesta espejo, ustedes confiscan nuestros 300.000 millones, nosotros confiscamos sus activos en Rusia. Zaharova continúa, y sus palabras suenan como un epitafio al derecho internacional. Pero lo más importante es el fin del derecho internacional. Explica que el derecho internacional se basa en el principio de inviolabilidad de los activos soberanos. Es su fundamento. Y si este principio se derrumba, todo se derrumba, dice, y su voz se llena de dramatismo. Zaharova pone ejemplos que hacen reflexionar sobre el futuro del orden mundial. Imaginen, China congela activos estadounidenses por injerencia en los asuntos de Taiwán. Arabia Saudita confisca activos europeos por apoyo a Israel. India se apodera de inversiones occidentales por el pasado colonial. La voz de Zaharova alcanza el clímax, a esto conduce su precedente, al caos. Callas intenta objetar, pero sus palabras suenan poco convincentes, pero esto es completamente diferente. Rusia es el agresor. Zaharova responde fríamente, cortando todos los intentos de justificación. ¿Quién lo decidió? ¿Usted? ¿Sin una decisión de la Corte Internacional de Justicia? Eleva la voz, subrayando la importancia de los procedimientos. En el derecho internacional hay procedimientos. Tribunal, pruebas, decisión. Zaharova explica que los oponentes quieren eludir todos los procedimientos, simplemente tomar y robar, porque ellos así lo decidieron. Mira a Callas, y en sus ojos se lee una acusación. ¿Sabe cómo se llama esto? Ilegalidad, la ley del más fuerte. Zaharova pasa a ejemplos históricos, y sus palabras suenan como una advertencia. ¿Y saben quién confiscó masivamente la propiedad ajena sin juicio por última vez? Hace una pausa, y luego pronuncia, y su voz suena como una campana de alarma. La Alemania nazi confiscó la propiedad judía sin juicio, simplemente porque, nosotros así lo decidimos. Eleva la voz, y sus palabras atraviesan el aire, y ahora Europa quiere repetir esto. Para concluir, Zaharova vuelve a las consecuencias financieras, aportando cifras concretas. Pero hablemos una vez más de las consecuencias, concretamente con cifras. Demuestra cálculos que parecen un pronóstico de una inminente tormenta económica. Si Europa confisca las reservas rusas, comenzará una reacción en cadena. China, con sus 3,2 billones de dólares en reservas, el 40% de las cuales se encuentran en Europa y Estados Unidos, comenzará a retirarlas. Arabia Saudita, con 450.000 millones de reservas, seguirá su ejemplo. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, que en total poseen 800.000 millones de reservas, harán lo mismo. India, con 600.000 millones de reservas, comenzará la diversificación. Esto no son solo cifras, son los precursores de un terremoto financiero global. Comenzará la diversificación. Al final, del sistema financiero occidental podrían salir entre 5 y 7 billones de dólares. Esto es un colapso. La caída del dólar y el euro como monedas de reserva. ¿Y ustedes quieren provocar esto por 300.000 millones? Lo que proponen es injusticia. Es un robo que destruirá el sistema financiero europeo. Y el fin del derecho internacional. Después de semejante derrota en el tema de la confiscación,
Callas estaba pálida. Pero su odio hacia Rusia resultó ser más fuerte que el sentido común. Se levantó de nuevo. Todo esto no importa. Lo principal es que Rusia es el agresor. Rusia atacó a un Estado soberano. Esto es agresión, es una violación de todas las normas. Y ninguna de sus palabras cambiará el hecho, Rusia desató la guerra. Zaharova escuchaba con calma, esperando. Cuando Callas terminó, se levantó. Usted dice, Rusia es el agresor, Rusia viola las normas, Rusia desata guerras. Veamos los hechos, todas las guerras de los últimos 30 años. Porque aquí tengo una lista, una larga lista. 1999. Yugoslavia. La OTAN bombardea un país soberano durante 78 días sin sanciones de la ONU, sin una decisión del Consejo de Seguridad. 38.000 salidas de combate, 10.000 toneladas de bombas, 2.500 civiles muertos, puentes, fábricas, hospitales, escuelas destruidos. La OTAN bombardeó la capital de un país europeo, Belgrado, sin sanciones de la ONU. ¿Dónde estaban sus discursos sobre la agresión? ¿Dónde las sanciones contra Estados Unidos y la OTAN? 2003. Irak. Estados Unidos invade Irak, pretexto, armas de destrucción masiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, muestra un vial en la ONU. Dice, Irak tiene armas químicas, biológicas, pronto tendrá nucleares. Todo resultó ser una mentira. Ni un gramo de armas de destrucción masiva fue encontrado. El resultado de la guerra de Irak, entre 500.000 y 1 millón de iraquíes muertos. El país destruido. Caos del que nació ISIS, 4,5 millones de refugiados. Ustedes lo crearon, destruyeron el país. Ustedes son los agresores. Siria. Desde 2011, Estados Unidos y Occidente apoyan a la oposición moderada. Que resultó ser terrorista, Al-Qaeda, ISIS, Jabhat al-Nusra. Estados Unidos los armó, entrenó, financió. Resultado, 500.000 muertos en la guerra civil, 12 millones de refugiados. Y ocupación ilegal. Tropas estadounidenses en Siria sin invitación del gobierno, sin sanciones de la ONU. ¿Esto no es agresión? ¿O la agresión solo lo es cuando la comete Rusia? Afganistán, de 2001 a 2021. 20 años de ocupación. 176.000 afganos muertos. 2 billones de dólares gastados. Resultado, 0. Agosto de 2021. Los estadounidenses huyen de Kabul. En pánico. La gente cae de los aviones. 20 años de guerra, y nada cambió. Los talibanes de nuevo en el poder. De nuevo los talibanes en el poder. Así pues, resumamos las guerras de Occidente en los últimos 30 años. Guerras que han dejado tras de sí un rastro de destrucción e incontables víctimas. Yugoslavia, 2.500 muertos. Irak, entre 500.000 y 1 millón. Afganistán, 176.000. Libia, entre 35.000 y 50.000. Siria, 500.000 de muertos con la participación directa de Occidente. En total, entre 1.200.000 y 2 millones de personas, cuyas vidas fueron truncadas en guerras iniciadas o apoyadas por Occidente. 2 millones de personas. ¿Dónde estaban sus discursos apasionados sobre los agresores? ¿Dónde estaban las sanciones? ¿Dónde la responsabilidad colectiva de los estadounidenses, británicos, franceses? Pero esto es completamente diferente. Allí había terroristas, dictadores. ¿Quién lo decidió? Ustedes. Ustedes se arrogaron el derecho de decidir el destino, de decidir quién es dictador y quién es terrorista. Gaddafi era un dictador, lo mataron. El país está en ruinas. Saddam era un dictador, lo mataron. 1 millón de muertos. Assad, dictador, intentaron matarlo. Resultado, 500.000 de muertos. Ustedes no son los jueces del mundo entero. No tienen derecho a decidir los destinos de países y pueblos. Pero lo más cínico de esta historia son sus dobles raseros. Cuando Estados Unidos bombardea Yugoslavia sin sanciones de la Organización de las Naciones Unidas, es una intervención humanitaria. Cuando la OTAN destruye Libia, es la protección de civiles.
Cuando Occidente arma a terroristas en Siria, es el apoyo a la democracia. Pero cuando Rusia defiende a la población de habla rusa del Donbass, es agresión. Ahí están sus dobles raseros. Ahí está su derecho internacional. Señora Callas, antes de acusar a Rusia de agresión, mire sus manos. Están hasta los codos manchadas con la sangre de millones de víctimas de las guerras occidentales. Están hasta los codos manchadas con la sangre de millones de víctimas de las guerras occidentales. La sala quedó en un silencio absoluto. Incluso las delegaciones occidentales permanecían calladas, con la mirada baja, porque no había nada que objetar. Todos los hechos, todo documentado. Callas estaba pálida, con los labios apretados. Acababa de ser destruida pública, metódica y factualmente. Después de que se enumeraran todas las guerras occidentales con millones de víctimas, Callas permaneció sentada, aplastada. Pero de repente se levantó bruscamente, rompiendo el silencio. Todo esto no importa. Rusia está aumentando sus tropas en las fronteras de los países de la OTAN, amenaza a los países bálticos. Señaló con el dedo, Rusia es una amenaza existencial para Europa. Debemos estar preparados para aumentar el gasto militar. Rusia no se detendrá en Ucrania. Luego vendrán los países bálticos, Polonia. Todo esto sonó histérico, pero con calma, incluso con una ligera sonrisa, escuchamos estas declaraciones. Veamos el mapa. Aquí está Rusia. En 1991, tras la desintegración de la Unión Soviética, la frontera de la OTAN pasaba por Alemania. Y ahora, trasladémonos a la actualidad, a 2025. Estonia en la OTAN desde 2004. Letonia en la OTAN. Finlandia en la OTAN desde 2023. La OTAN se ha acercado a las fronteras de Rusia entre 800 y 850 kilómetros. La rápida expansión de la OTAN, como un pulpo gigante, extiende sus tentáculos hacia las fronteras rusas. Desde 1991, la alianza ha avanzado entre 800 y 850 kilómetros, creando un denso anillo de bases militares y objetivos estratégicos alrededor de Rusia. Veamos el mapa. Estonia, base aérea de Amari, donde se encuentran cazas estadounidenses F-35, capaces de transportar armas nucleares. Letonia, campo de entrenamiento de Adazi, lugar de rotación permanente de tropas de la OTAN. Lituania, no uno, sino varios objetivos militares y un batallón de la OTAN. Polonia, base de Redzikowo, donde se encuentran misiles de defensa antimisiles, pero de esto hablaremos un poco más tarde. ¿Qué vemos al final? Decenas de bases militares de la OTAN, rodeando a Rusia. Con tropas, con misiles, con armamento avanzado. Y ahora comparemos, Rusia no tiene bases en México, ni en Canadá. Esta es una diferencia fundamental en el equilibrio geopolítico de poder, que a menudo se ignora. ¿Ustedes dicen que Rusia está desplegando complejos Iskander en Kaliningrado? Sí, los despliega. Pero veamos qué hace la OTAN. Oficialmente, lo llaman defensa antimisiles. Sin embargo, hay un pequeño pero muy importante detalle. Estos sistemas son capaces de lanzar no solo interceptores, sino también misiles de crucero Tomahawk. Y ahora imaginen, el tiempo de vuelo de un misil así desde la frontera polaca hasta Moscú es de solo 5 a 7 minutos. Esto no es solo defensa, es un ataque potencial, al alcance de la mano. Sigamos. Usted mencionó los ejercicios rusos. Por ejemplo, Zapad 2021, en el que participaron 200.000 militares. Una cifra impresionante, ¿no es así? Pero comparemos con los ejercicios de la OTAN Defender Europe 2024, en los que participan 90.000 militares de 30 países. Y esto no es un caso aislado. La OTAN realiza ejercicios a gran escala cerca de las fronteras de Rusia cada año. Por todas partes alrededor de Rusia, la OTAN realiza ejercicios. En Estonia, ejercicios del grupo de batallones de la OTAN. En Letonia y Lituania, también ejercicios constantes. En Polonia, grandes maniobras. En Noruega, ejercicios en el Ártico, una región estratégicamente importante. En Rumanía, ejercicios en el Mar Negro, lo que aumenta la tensión en esta región. Esto no es solo una demostración de fuerza, es una presión constante y un aumento de la presencia militar. Hablemos de dinero. Así que, señora Callas, usted dice,
Rusia es una amenaza. Resumamos los hechos. La expansión de la OTAN. Desde 1991, la OTAN se ha acercado a Rusia entre 800 y 850 kilómetros. Esto no son solo palabras, son cifras y acciones concretas. En respuesta a estos argumentos, oímos, mienten. Rusia es un régimen autoritario. Libertad de expresión. Derechos humanos, democracia. Y luego, ahí está la diferencia entre nosotros. Somos una Europa civilizada. Y por eso tenemos derecho a defender nuestros valores. Suena bonito, ¿verdad? Pero profundicemos. Hablemos de sus valores europeos, de lo que les ha sucedido a la luz de los últimos acontecimientos. Usted mencionó 4 valores fundamentales. Analicemos cada uno y veamos cómo Europa, a la que usted representa, los ha traicionado en aras de la rusofobia. Primero, la libertad de expresión. Este es un valor europeo fundamental, el derecho a expresar cualquier opinión. ¿Pero qué vemos en la práctica? La prohibición de los medios rusos. Todos, completamente. RT está prohibido en todos los países de la Unión Europea. Sputnik está prohibido. RIA Novosti está bloqueado. Esto es censura total. Los europeos no pueden ver noticias rusas, no pueden obtener un punto de vista alternativo. Pero eso no es todo, amigos. Las cuentas de periodistas rusos han sido eliminadas. Los canales culturales rusos han sido bloqueados. ¿Por qué? ¿Por ser rusos? ¿Por intentar decir la verdad? Esto no es solo una restricción, es una supresión total de la disidencia bajo la bandera de la defensa de los valores. Valores europeos. ¿Qué englobamos en estas palabras? Libertad de expresión, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia. Suena hermoso, ¿no es así? Sin embargo, cuando se trata de la realidad, estos principios a veces se desmoronan como un castillo de naipes. Y la pregunta es, ¿por qué? A menudo, esta ruptura ocurre bajo la presión de la coyuntura política. Y entonces, las que parecían bases inquebrantables de Occidente se convierten en polvo. Un claro ejemplo de esta destrucción de los valores europeos lo presentó la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso al dirigirse a los políticos europeos. El primer valor que quedó en el punto de mira fue la libertad de expresión. Esa misma libertad de la que tanto se enorgullece Occidente. ¿Pero qué vemos en la práctica? La periodista alemana Alina Lipp, que se atrevió a hablar del Donbass, se enfrentó a un proceso penal. Un colega francés fue despedido por un artículo en el que se percibían notas de simpatía hacia Rusia. ¿Dónde está esa misma libertad de expresión? ¿O solo funciona en una dirección, siendo conveniente solo para aquellos que transmiten la agenda correcta? Y hay más. El segundo punto de esta triste lista son los derechos humanos. Europa, que durante décadas se ha posicionado como baluarte del humanismo, defensora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de Derechos, hoy los pisotea. Se observa una discriminación sin precedentes por motivos de nacionalidad. A los rusos se les niegan servicios bancarios, se les cierran cuentas solo por tener pasaporte. Se les desaloja de viviendas alquiladas y a los niños rusos se les acosa en las escuelas. ¿Por qué? ¿Por su nacionalidad? Esto ya no son derechos humanos, sino una burla descarada de ellos. Y eso no es todo. En el mundo del deporte, donde, al parecer, la política debería ceder el paso a la competencia justa, ocurre lo mismo. A los tenistas rusos se les impidió participar en Wimbledon por primera vez desde 1939. Los atletas rusos fueron excluidos de los Juegos Olímpicos. Y de nuevo la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por su nacionalidad? El tercer valor es el Estado de Derecho. Aquí, Europa también demuestra un sorprendente desprecio por sus propios principios. El orgullo por el sistema legal, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Todo esto queda solo en papel. Los activos se congelan sin juicio, sin una sola decisión, simplemente porque la persona es rusa o está vinculada a Rusia. La propiedad se confisca sin pruebas de culpabilidad. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde la protección legal? Pongamos un ejemplo concreto. Un empresario ruso que vive en Europa desde hace 20 años,
paga sus impuestos religiosamente y cumple todas las leyes. Pero llega febrero de 2022 y sus cuentas son congeladas. Sin juicio, sin acusaciones. Simplemente porque es ruso. Qué ironía, hablar del Estado de Derecho cuando la ley deja de funcionar para toda una categoría de personas. Y, por último, el cuarto valor, la democracia. Europa, que con tanto ahínco enseña al mundo entero sobre elecciones democráticas y libertad de elección, se aparta de sus propios postulados. Tomemos Hungría, el primer ministro Viktor Orbán se opone a las sanciones, y es inmediatamente declarado agente de Putin, amenazándolo con privar a Hungría de su derecho a voto en la Unión Europea. O Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico busca el diálogo con Rusia, y sufre un intento de asesinato. ¿Es esto democracia? ¿O se considera democracia solo la elección que conviene a Bruselas? En resumen, se puede constatar que los valores europeos, de los que tanto se habla, hoy están prácticamente destruidos. La libertad de expresión se ha convertido en censura total. Los derechos humanos han sido pisoteados por la discriminación. El Estado de Derecho ha sido socavado por confiscaciones sin juicio. Y la democracia no es más que una ficción. Todos estos principios han sido sacrificados en aras del odio a un pueblo. Después de una réplica tan contundente, en respuesta se escuchó un intento de contraataque. Desesperada, una de las partidarias de la política europea exclamó: «Todo esto no importa. El 80% de los rusos apoya la guerra. Así lo demuestran todas las encuestas. Los rusos apoyan la agresión. No es solo Putin, es todo el pueblo. Por eso todos deben asumir la responsabilidad». Sin embargo, para esto también hubo una contraargumentación tranquila pero muy sólida. Hablemos de ese 80% y de cómo, en realidad, se manipulan las encuestas. Se trata de estudios de servicios sociológicos occidentales que llaman por teléfono a rusos en un país donde se lleva a cabo una operación militar especial. En tal situación, es muy probable que una persona responda sí. Este fenómeno se conoce como el efecto de la espiral del silencio, y los sociólogos lo conocen perfectamente. En condiciones de alta tensión y riesgo, la gente tiende a dar respuestas socialmente aceptables, en lugar de expresar su verdadera opinión. Y esto, amigos, es una historia completamente diferente. La opinión pública es caprichosa, a veces escurridiza, y otras veces distorsionada hasta el punto de ser irreconocible. Los sociólogos lo saben perfectamente, pero ¿están los políticos dispuestos a admitir lo obvio? En un acalorado debate, María Zaharova arremetió contra su oponente, citando ejemplos históricos de cómo las encuestas de opinión pública pueden estar muy lejos de la realidad. En 2003, cuando el mundo observaba la invasión de Irak, las encuestas en Bagdad mostraban una cifra asombrosa. El 90% de los iraquíes supuestamente apoyaban a Saddam Hussein. Suena convincente, ¿verdad? Pero apenas un año después de la invasión de Estados Unidos, el propio Saddam fue derrocado. El panorama cambia radicalmente. Una situación análoga se desarrolló en 2011 en Libia. Las encuestas de entonces afirmaban con seguridad: el 85% de la población apoyaba a Gaddafi. Pero transcurren solo 6 meses, y Gaddafi es asesinado. Y en las calles, en lugar del apoyo habitual, hay júbilo. ¿Qué fue esto? ¿Una increíble variabilidad de los ánimos o algo diferente? Zaharova explica inequívocamente: esto no es un apoyo real en absoluto. Es miedo. Las personas que viven bajo regímenes autoritarios a menudo no pueden expresar libremente sus pensamientos, por temor a las consecuencias. Y esto es solo la punta del iceberg de los problemas con los estudios sociológicos en tales condiciones. Existen otros problemas, no menos graves, que hacen que este tipo de encuestas sean extremadamente dudosas. Por ejemplo, la muestra. ¿A quién se entrevista? A aquellos que están dispuestos a responder llamadas de números desconocidos. ¿Y quiénes suelen ser? Los jóvenes, por lo general, no responden a números desconocidos, a diferencia de la generación mayor. Y así, el 70% de los encuestados dan una respuesta afirmativa. ¿Pero qué nos dice esto? Absolutamente nada, excepto que la gente cambia de opinión y no siempre está dispuesta a expresarla públicamente. Y eso no es todo. Hay muchas otras pruebas que refutan la apariencia de apoyo unánime. Recordemos la emigración.
cientos de miles de jóvenes rusos abandonaron el país tras el inicio de la operación militar especial. Esto no es solo una partida, es un gesto político y social. O las protestas. En los primeros meses tras el inicio de la OME, miles de personas fueron detenidas en manifestaciones contra la guerra en todo el país. Esta es una clara manifestación de desacuerdo que no se puede ignorar. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Millones de rusos expresan su desacuerdo, sus preocupaciones en chats cerrados en el extranjero. No pueden hablar abiertamente, no se sienten seguros expresando su postura en su país. Y esto también es parte del panorama real que las encuestas a menudo no muestran. Y así, llegamos a lo más importante, al argumento final que pone en duda cualquier intento de imputar una culpa colectiva. La gente no elige dónde nacer, ni elige su gobierno. ¿Acaso los 330 millones de estadounidenses son culpables de la guerra de Irak? ¿O todos los británicos son responsables de los bombardeos de Libia? No. Esto es un absurdo. Pero precisamente esto, al parecer, es lo que algunos políticos quieren lograr, hacer que todos los rusos sean responsables. Esta es una lógica peligrosa e injusta. Señora Callas, hoy usted ha pronunciado un discurso lleno de odio hacia Rusia y los rusos. Zaharova no se anduvo con rodeos al enumerar los puntos de la acusación. Usted ha invocado la responsabilidad colectiva, que no es otra cosa que retórica nazi, de la que la historia ya nos ha advertido. Exigió confiscar activos, lo cual es un robo bárbaro que destruye los fundamentos del derecho. Acusó a Rusia de agresión, ignorando los millones de víctimas de las guerras occidentales. Gritó sobre la amenaza de la OTAN, pero por alguna razón olvidó mencionar que la OTAN ha rodeado a Rusia. Habló de valores que la propia Europa, al parecer, ha traicionado en aras de una rusofobia ciega. Odio. Un odio ciego, irracional, que todo lo consume, hacia Rusia y los rusos, eso es lo que resonó en ese discurso. Usted se ha convertido en la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, uno de los cargos diplomáticos más importantes del mundo. Pero en lugar de llamar al diálogo, usted llama al aislamiento. En lugar de buscar compromisos, exige la capitulación. Usted no es una diplomática. La historia ya ha conocido a políticos así, aquellos que construyeron su política sobre el odio a pueblos enteros. Y la historia los juzga con severidad, sin piedad. Y a usted, señora Callas, la historia también la juzgará. La juzgará como una persona que en el siglo XXI intentó revivir la retórica nazi de la responsabilidad colectiva, que empujó al mundo a una nueva guerra, que traicionó todos los valores europeos en aras de la rusofobia. Sinceramente, la compadezco, señora Callas. Porque al final de su vida, quizás comprenda, toda su carrera se construyó sobre el odio. Y eso es lo único que quedará de usted en la historia. De usted quedará en la historia. Zaharova se sentó sin prisa. La sala quedó en un silencio absoluto y resonante. Callas estaba sentada, pálida como la cal, parecía aplastada por el golpe. Pero no podía detenerse. De repente, Callas se levantó bruscamente, su rostro encendido de rabia. No, gritó. Callas empezó a gritar, con Rusia no se puede hablar. Golpeó con fuerza el puño en la mesa, Rusia es el agresor. La voz de Callas se transformó en un grito histérico, solo aislamiento. Completo, total. Económico, político. Callas gritaba con furia, debemos asfixiar a Rusia con sanciones, aislarla del mundo. Zaharova permaneció completamente tranquila, escuchando atentamente este arrebato furioso e histérico. Cuando Callas finalmente se agotó y se sentó, Zaharova se levantó lentamente. Se hizo una pausa. Con Rusia no se puede hablar. Zaharova abrió lentamente la última carpeta que tenía delante. Permítame mostrarle ejemplos históricos. Sacó el primer documento. 1919. Zaharova comenzó a explicar, después de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores decidieron, con Alemania no hablaremos, solo dictado. Señaló, Alemania humillada, aplastada. Zaharova continuó, 1933. Hitler llega al poder. Elevó la voz, enfatizando cada palabra, 1939. Segunda Guerra Mundial.
Zaharova miró fijamente a Callas, a esto condujo la negativa al diálogo. Pasó al siguiente ejemplo, 1946-1961. Zaharova explicó, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció una nueva política. La URSS y Occidente prácticamente no se hablaban. Explicó lo que salvó al mundo de una nueva catástrofe, el diálogo. Kennedy y Khrushchev empezaron a hablar. Zaharova volvió a mirar a Callas, el diálogo salvó al mundo. No el aislamiento. Continuó, hablando de la Guerra Fría, en los años 70, distensión. Zaharova pasó a la actualidad, y ahora veamos qué está pasando. Mostró, Rusia ve a la OTAN en sus fronteras, y piensa, se está preparando para atacar. La OTAN ve los ejercicios rusos, y piensa, se está preparando para atacar. Zaharova elevó la voz, no hay diálogo, no hay forma de disipar las sospechas. Zaharova explicó, durante la Guerra Fría existía una línea directa Moscú-Washington. Elevó la voz, y ahora esos canales están congelados. Zaharova planteó un escenario hipotético, imaginen, un avión militar ruso entra accidentalmente en el espacio aéreo de la OTAN. Un fallo técnico. Zaharova elevó la voz, sin diálogo, la OTAN podría considerarlo un ataque. Miró a Callas, como intentando hacerla comprender, ¿entiende a dónde quiero llegar? Zaharova pasó al tercer punto, tercero, el aislamiento no funciona. Empezó a citar ejemplos que daban en el blanco. Cuba está bajo sanciones de Estados Unidos desde 1960, es decir, hace 65 años. ¿Cayó el régimen de Castro? No. Irán está bajo sanciones desde 1979, hace 45 años. ¿Cambió el régimen? No. Corea del Norte está bajo sanciones desde 1950, hace 75 años. El resultado era evidente. Zaharova elevó la voz, el aislamiento no funciona. Zaharova mostró, miren, Occidente nos odia, quiere destruirnos. Elevó la voz, el aislamiento fortalece el poder. Empezó a explicar, Rusia no es una pequeña Cuba. Zaharova enumeró, como si recitara hechos innegables, 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 11 usos horarios, frontera con 16 países, 145 millones de habitantes. Elevó la voz, un país así no se puede aislar. Pasó al quinto y más importante punto, quinto y más importante. Zaharova hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la conciencia de cada presente. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. Miró a la sala, recorriendo con la mirada a todos, ¿entienden lo que esto significa? ¿Comprenden ustedes lo que realmente significan los llamamientos al aislamiento total? No son solo palabras, es un camino que puede llevar al mundo al borde del abismo. Precisamente de esto hablaba María Zaharova, enumerando argumentos irrefutables. La historia, como es sabido, no perdona errores y nos muestra una verdad sencilla, la negativa al diálogo, la ruptura de todos los lazos, conduce inevitablemente a las guerras. La práctica, esa misma que es el criterio de la verdad, demuestra día a día, el aislamiento total simplemente no funciona. Y, por último, la lógica elemental, sin la cual es imposible construir ninguna conclusión razonable, advierte. Una potencia nuclear acorralada es la amenaza más peligrosa para toda la humanidad. Zaharova elevó la voz para que la escucharan incluso aquellos que prefieren ignorar lo obvio. Recordó que, incluso en los tiempos más oscuros de la Guerra Fría, cuando el mundo se balanceaba al borde de un conflicto nuclear, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América seguían dialogando. Khrushchev y Kennedy, Brezhnev y Nixon, estos líderes, a pesar de sus diferencias ideológicas, encontraron la sabiduría para sentarse a la mesa de negociaciones. Y ahora, se dirigió a sus oponentes, ustedes, al pedir un aislamiento total y sin precedentes de Rusia, están empujando al mundo entero al borde de un abismo insondable. Después de estas palabras, después de la advertencia directa sobre una catástrofe inminente, la señora Callas permanecía sentada, pálida de indignación. Se levantó bruscamente, y su rostro estaba desfigurado por la ira manifiesta. «Habla de diálogo», exclamó, y su voz se quebró en un grito. «Los rusos siempre han sido bárbaros». Señaló con el dedo a Zaharova, como si fuera una acusada. La Unión Soviética ocupó los países bálticos en 1940, su voz se hacía cada vez más fuerte. 50 años de ocupación,
50 años de terror soviético, deportaciones, represiones. Callas empezó a enumerar los nombres de los pueblos, como un conjuro: letones, lituanos, estonios, gritó. ¿Y ahora quieren que lo olvidemos? Golpeando con fuerza la mesa, proclamó: nunca. Lo recordamos. María Zaharova escuchó este monólogo emocional con absoluta calma, sin interrumpir ni un segundo. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Luego, Zaharova habló, su voz era serena y segura. Señora Callas, hablemos de historia. De la verdadera historia. Abrió una gruesa carpeta, repleta de documentos de archivo, como invitando a sumergirse en el pasado. Comencemos con 1940. Propuso examinar el contexto histórico. 1939. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. Zaharova explicó que fue por este hecho que los países bálticos cayeron en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Es un hecho innegable, subrayó. 1940. La Unión Soviética introduce tropas en los países bálticos, además, sin ningún tipo de combate. Mostró un mapa, demostrando la lógica estratégica de la época. Si no hubiera sido por la Unión Soviética, continuó Zaharova, los nazis habrían llegado a los países bálticos. Y aquí, amigos, comienza lo más interesante, y para algunos, quizás, lo más incómodo. Zaharova comenzó a explicar qué sucedió realmente en los países bálticos ocupados por los nazis entre 1941 y 1944. Sacó documentos de archivo, sus páginas amarillentas guardaban testimonios terribles. Cito un informe de la Insatsgrupa de septiembre de 1941. Leyó textualmente: en Estonia, la población local mostró una excepcional disposición a cooperar. Zaharova levantó la vista hacia Callas. ¿Entiende a qué me refiero? Sacó el siguiente documento. La 20ª División Estonia de las SS, creada en 1944. Zaharova elevó la voz, acentuando cada palabra: en las SS. Como parte de una organización nazi criminal. Mostró más documentos: batallones de policía estonios. Luego, Zaharova comenzó a enumerar crímenes específicos cometidos por estas formaciones. El campo de concentración de Kloga en Estonia, donde fueron asesinadas 3.000 personas. Kalevilivä, un campo de exterminio donde murieron entre 2.000 y 3.000 judíos. Hagala, un campo de fusilamiento. Zaharova elevó la voz, y en ella resonaban amargura e ira. Aquí está su heroica lucha contra la ocupación. Sacó viejas fotografías de archivo en blanco y negro. Estas son imágenes de colaboracionistas estonios, explicó Zaharova, mostrando las horribles imágenes. Aquí, policías estonios cuelgan a civiles a los que se sospechaba de ayudar a los partisanos. Aquí, verdugos estonios queman aldeas enteras. Y aquí, guardias estonios escoltan a judíos a su ejecución. La voz de Zaharova volvió a hacerse más fuerte, llena de sarcasmo. Aquí están sus luchadores por la libertad. Pasó al periodo de posguerra, a 1944. Zaharova explicó que muchos de estos colaboracionistas estonios, huyendo de la retribución, huyeron a Occidente, a Suecia, al Reino Unido. Allí crearon organizaciones de emigrantes, señaló. Zaharova elevó la voz, revelando la esencia de sus acciones, su versión de la historia, donde se presentan como luchadores por la libertad, fue cuidadosamente elaborada. Ocultaron su colaboración con los nazis, reescribiendo su pasado. Zaharova miró directamente a la señora Callas, y usted, señora Callas, hoy repite precisamente su versión de los acontecimientos. Elevó la voz, dirigiéndose a toda la sala, como a un mundo testigo. Usted derriba monumentos a los soldados soviéticos liberadores, a aquellos que salvaron al mundo del nazismo. Mientras que, en esencia, erige un monumento tácito a los colaboradores nazis. A los colaboradores nazis. Una pausa. Los derriban, los profanan. Zaharova, como atravesando con la mirada, miró a Callas. Aquí está su Estonia europea. Comenzó a resumir, cincelando cada palabra. Señora Callas, usted gritó sobre bárbaros rusos, sobre la ocupación. Zaharova volvió a mirar a Callas, y luego, como dictando una sentencia, y luego simplemente reescribió la historia. Zaharova terminó, como poniendo punto final a esta disputa. Señora Callas, antes de hablar de bárbaros rusos, abra, por fin, sus archivos.
Después de un desmantelamiento tan contundente sobre el tema del colaboracionismo, Callas parecía aplastada, pero encontró fuerzas para un último intento desesperado. Se levantó, la voz le temblaba notablemente. Todo esto no importa. Lo principal es que Rusia anexionó Crimea. Callas elevó la voz, intentando darle seguridad, integridad territorial de Ucrania, inviolabilidad de las fronteras. Zaharova se levantó por última vez, con una ligera sonrisa en los labios mientras pronunciaba estas palabras. Una pausa. Señora Callas, hablemos de Crimea y de los dobles raseros. Zaharova abrió la carpeta sin prisa, como preparándose para presentar pruebas irrefutables. Usted dice que Rusia violó la integridad territorial, anexionó territorio. Una pausa. Y recordemos Kosovo, 2008. Zaharova comenzó a relatar, sumergiéndose en los detalles. Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia. Sin el consentimiento de Serbia, en contra de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, por cierto, garantizaba la integridad territorial de Serbia. Una pausa. ¿Fue reconocido? Zaharova elevó la voz, enfatizando lo absurdo de la situación. Además, en Kosovo no hubo ningún referéndum. Comenzó a comparar, construyendo magistralmente su argumentación. Ahora Crimea. 2014. Zaharova enumeró los hechos. En Crimea se celebró un referéndum bajo observación internacional. El 96% votó a favor de la adhesión a Rusia. La participación fue del 83%. Elevó la voz para que sus palabras sonaran aún más convincentes, es decir, en Crimea hubo un referéndum. Zaharova miró a Callas, como esperando una respuesta, pero Occidente reconoció a Kosovo. Zaharova continuó la comparación, desglosándolo todo. Seamos más específicos. ¿Kosovo? Enumeró los puntos clave. No hubo referéndum. No hubo consentimiento del gobierno central. Las decisiones de las Naciones Unidas existen, pero simplemente se ignoraron. El reconocimiento de Occidente existe. Zaharova luego mostró Crimea, creando un marcado contraste. Hubo referéndum. Bajo observación. No hubo consentimiento del gobierno central, pero en Ucrania hubo un golpe de Estado anticonstitucional. No hubo decisión de las Naciones Unidas. No hubo reconocimiento de Occidente. Elevó la voz, sus palabras sonaron como una conclusión innegable. Crimea tiene más fundamentos para la independencia que Kosovo. Zaharova citó a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, 2010. La Corte Internacional de Justicia dictaminó sobre Kosovo, cito. Leyó, sin omitir una palabra, la declaración unilateral de independencia no viola el derecho internacional. Zaharova levantó la cabeza, su mirada llena de desafío. ¿Entiende? Pasó al contexto histórico de Crimea, para aclarar la situación por completo, pero hablemos de la propia Crimea, de su historia. Zaharova comenzó su relato. Crimea fue rusa desde 1783. Explicó cómo todo cambió. En 1954, Khrushchev transfirió Crimea a Ucrania de forma puramente administrativa. Zaharova elevó la voz, subrayando la injusticia. Nadie preguntó siquiera a los habitantes de Crimea. Continuó, pasando a las siguientes etapas de la historia. 1991. Desintegración de la Unión Soviética. Zaharova mostró documentos. 1990. Continuó. 1994. Zaharova elevó la voz. 2 referéndums ya en los 90. Explicó lo que sucedió a continuación, pero Ucrania simplemente ignoró esos referéndums. Anuló las constituciones de Crimea. Zaharova mostró, como desplegando ante los ojos de los oyentes una crónica de los acontecimientos. 2014. Golpe de Estado en Kiev. Yanukovych es derrocado ilegalmente. Los nacionalistas llegan al poder. Enumeró lo que hicieron las nuevas autoridades, sus primeros pasos, la primera decisión del nuevo gobierno, la derogación de la ley de lenguas regionales. Fue un golpe directo al idioma ruso. En la Rada Suprema incluso proponen prohibir el idioma ruso. Zaharova elevó la voz, sus palabras sonaron como una culminación. Y en esta situación Crimea celebró un referéndum. Miró a Callas, como exigiendo una confirmación, 96% a favor de la adhesión a Rusia. La cuestión de la adhesión de Crimea a Rusia siempre ha generado y sigue generando encendidos debates en la
Arena Internacional. Zaharova, al responder, rechazó rotundamente las acusaciones de anexión. Explicó que no se trató de una anexión en el sentido clásico, pues de lo contrario los habitantes simplemente se habrían rebelado, no aceptando tal escenario. Así, según sus palabras, actuaron los crimeos, tomando su propia decisión. Para ilustrar su postura, Zaharova pasó de inmediato a los datos demográficos. Presentó cifras de 2014, el año de la reunificación de Crimea con Rusia. Entonces, la población de la península estaba compuesta por un 65% de rusos, un 16% de ucranianos, un 12% de tártaros de Crimea y un 7% de representantes de otras nacionalidades. Estos datos, según ella, demuestran innegablemente que 2/3 de la población de Crimea eran rusos. Pero eso no es todo. Zaharova no se limitó solo a la demografía. De inmediato, trazó un paralelismo con Kosovo, pasando a los argumentos jurídicos y a los principios del derecho internacional, en particular, al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Citó la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, párrafo 2, que establece la necesidad de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos, y al de la libre determinación de los pueblos. Y esta no es la única confirmación. Zaharova también recordó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 1 declara claramente, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Y aquí, amigos, comienza lo más interesante. Zaharova, con especial énfasis, subrayó, todos los pueblos. Después de esto, comenzó a enumerar ejemplos que demuestran cómo, en su opinión, estos principios se aplican de forma selectiva. Kosovo, que se separó de Serbia, resultó ser posible, porque era conveniente para la Alianza Atlántica. Sudán del Sur, que se escindió de Sudán, también fue el posible, ya que respondía a los intereses de Occidente. Pero Crimea, que se separó de Ucrania, de repente resultó ser imposible. Con una mirada directa a su oponente, Zaharova exclamó, ahí está su derecho internacional, insinuando que solo se aplica cuando conviene a ciertos actores. Luego pasó al aspecto militar de lo sucedido, comparándolo con la situación en Kosovo. En 1999, la OTAN bombardeó Yugoslavia durante 78 días, lo que provocó la muerte de 2.500 civiles. Al mismo tiempo, la adhesión de Crimea a Rusia en 2014 se produjo sin un solo disparo y sin una sola víctima. Y de nuevo, Zaharova enfatizó este flagrante contraste, pero Occidente reconoció a Kosovo. Dirigiéndose a los presentes en la sala, preguntó, ¿comprenden lo absurdo? Cuando la OTAN bombardea un país, es legal. Para concluir su intervención, Zaharova resumió todo el enfrentamiento, dirigiendo sus palabras a su oponente. Señora Callas, hoy ha pronunciado muchas palabras grandilocuentes. Desmontó sistemáticamente cada punto de las acusaciones vertidas contra Rusia. Sobre la responsabilidad colectiva, afirmó que no es otra cosa que retórica nazi. Sobre la confiscación de activos, dijo que es un robo y un colapso total de los fundamentos jurídicos. Sobre la agresión rusa, recordó los millones de víctimas de las guerras occidentales. Sobre la amenaza de la OTAN, mostró cómo la Alianza Atlántica rodea sistemáticamente a Rusia. Sobre los valores europeos, demostró cómo Europa misma los ha traicionado todos. Sobre el 80% de apoyo, reveló las manipulaciones de las encuestas de opinión pública. Sobre el aislamiento, advirtió que es un camino hacia la catástrofe. Sobre los bárbaros rusos, recordó a los colaboradores de las SS en Estonia. Y, finalmente, sobre Crimea, volvió a señalar los evidentes dobles raseros en comparación con Kosovo. Zaharova subrayó que en cada uno de estos puntos había presentado hechos concretos y pruebas documentales. Tras una breve pero expresiva pausa, pronunció, odio. Un odio ciego, irracional, que todo lo consume, hacia Rusia y los rusos. Continuó, dirigiéndose a su interlocutora. Usted se ha convertido en la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es uno de los cargos diplomáticos más importantes del mundo. Zaharova señaló con amargura, en lugar de diálogo, usted llama al aislamiento. En lugar de buscar compromisos, exige la capitulación. Con la máxima tensión en la voz, concluyó, usted no es una diplomática. Zaharova hizo una última y pesada pausa.
La historia ya ha conocido a políticos así, aquellos que construyeron su política sobre el odio a pueblos enteros. Otra pausa, y continuó, la historia los juzga con severidad, sin piedad. Mirando por última vez a su oponente, Zaharova pronunció, y a usted, señora Callas, la historia también la juzgará, como a una persona que en el siglo XXI intentó revivir la retórica nazi de la responsabilidad colectiva, que empujó al mundo a una nueva guerra, que traicionó todos los valores europeos en aras de la rusofobia. Valores sacrificados en aras de una rusofobia desenfrenada. Zaharova concluyó su discurso no con un grito, ni con expresividad, sino con una voz tranquila, pero gélida y clara. Sus palabras, como una sentencia, resonaron en la aturdida sala. Lo lamento sinceramente, señora Callas. Porque al final de su vida, con amargura, comprenderá, toda su carrera, cada paso que dio, se construyó sobre el odio. Y eso, lamentablemente, es lo único que quedará de usted en la historia. Zaharova se sentó sin prisa. En ese momento, la sala pareció congelarse, sumida en un silencio absoluto y resonante. El silencio era tan denso que parecía que se podía escuchar el propio latido del corazón. La señora Callas, que un instante antes irradiaba confianza, estaba completamente blanca como un lienzo. Sus manos delataban una intensa tensión interna, temblaban levemente. Intentó decir algo, abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Estaba destruida. Completamente, irrevocablemente, públicamente. Y esta derrota no fue infligida con gritos, ni con arrebatos emocionales, ni con insultos. Fue aplastada por los hechos, por una lógica impecable, por una historia innegable, por la verdad misma. Las delegaciones occidentales, que un segundo antes estaban a punto de estallar en aplausos, ahora permanecían en silencio, con la mirada baja. Nadie se atrevió a aplaudir, nadie se levantó para defender a la señora Callas. Porque simplemente no había nada que la defendiera. María Zaharova acababa de impartir una verdadera clase magistral de arte diplomático, demostrando cómo se puede ganar un duelo intelectual. Desmontó metódicamente cada argumento del oponente, expuso cada mentira, desveló cada manipulación. Lo hizo con calma, precisión y absoluta implacabilidad. Y lo más importante, la clave de esta victoria, no utilizó ni una sola falsedad. Todo lo que se dijo se basaba en hechos, estaba confirmado por documentos y era fácilmente verificable. El presidente de la conferencia, carraspeando nerviosamente, interrumpió la incómoda pausa. Damas y caballeros, creo que necesitamos un largo receso para... No terminó la frase. La sala comenzó a vaciarse. Sin discusiones, sin intercambio de opiniones, en un silencio sepulcral. Los periodistas, como por orden, salieron corriendo de la sala. Entendieron, habían sido testigos no solo de un debate, sino de un momento histórico. Un momento en el que la verdad rusa prevaleció sobre la mentira europea. Un momento en el que la aguda inteligencia venció al odio ciego. Un momento en el que una mujer, basándose únicamente en documentos y hechos, pudo derrotar a toda la poderosa maquinaria de la propaganda occidental.